Capítulo 436. ¿Un melón forzado nunca es dulce? Bip. Una alarma penetrante explotó repetidamente. En las bahías del hangar, las cubiertas de aterrizaje y el puente, las luces de advertencia rojas parpadearon, intensificando los nervios de todos. A través de la transmisión en todo el barco y los canales de comunicaciones de toda la flota. La voz sintética electrónica del sistema central del acorazado transmitió continuamente. Todos los departamentos preparan para el impacto, tormenta estelar inminente. Repito. Disganza de escudos de energía. Vacío de matrices de escudo a una carga máxima. Cuando Selene cesó sus ataques, la destrucción que había forjado se hizo aún más visiblemente evidente para cada miembro de la flota mixta de la Marina Imperial. El poder de su majestad, no importa cuántas veces lo presenciemos, siempre nos deja con asombro y temblor de reverencia. Mirando a los planetas aplastados sin esfuerzo por la emperatriz, y la espectacular grandeza de la erupción estelar. Los altos funcionarios de la División Imperial Forge y la Oficina de Ciencias Imperiales, paradas en el puente, ofrecieron su sincera admiración. Una vez que la gran fuerza expedicionaria se estableció oficialmente, Selene se separó de Budo, Conrad Curse y Angron. Cada uno lideró sus legiones de Astartes. Naturalmente asumiendo el comando sobre la campaña de la Vía Láctea. Mientras tanto, Selene tomó el mando de otra facción, que comprendió destacamentos de los castigadores, los señores nocturnos y los comedores del mundo, junto con una flota mixta que integra la División Imperial Forge, la Oficina de Ciencias Imperiales y otras divisiones especializadas. Su misión, aventurarse más allá de la Vía Láctea hacia el mundo natal de los creadores, los precursores, en lo profundo de las grandes y pequeñas nubes magelánicas. Sus objetivos eran dobles. Primero, para buscar cualquier tecnología precursora restante en su punto de origen, y reclamarla por la fuerza como propia. Segundo, para erradicar cada rastro de la inundación de ambas nubes magelánicas. Dentro de la Vía Láctea, aparte de unas pocas instalaciones de halo aisladas que fueron invadidas previamente por la inundación durante la guerra Forerunner-Gud, el resto de las fuerzas de inundación habían sido purgadas durante mucho tiempo por los precursores. De este modo, los únicos lugares restantes donde la inundación aún podría persistir eran las regiones estrella que bordean las nubes magelánicas, así como las nubes magelánicas. Después de todo, la gran nube magellánica era el mundo natal de los precursores, y el mismo campo de batalla donde los precursores filiales traicionaron y asesinaron a su padre. Los precursores. Innumerables precursores habían perecido en la gran nube magelánica. Es posible que nunca sepamos cómo los precursores lograron exterminar a los precursores casi sin víctimas, pero queda un hecho innegable, desde los cadáveres de los precursores, las primeras esporas de inundación surgieron y evolucionaron. Con esto en mente, Selene decidió manejar personalmente el asunto, de una vez por todas, terminar con el desorden enredado de los precursores y la inundación, una disputa soportadora que se había prolongado desde la antigüedad. La razón por la que Budo y los demás no fueron traídos no fue por desconfianza en sus habilidades de combate. Bien, de acuerdo, fue exactamente porque sus habilidades de combate no eran confiables. Derrotar y repeler una horda de inundación entrante no fue demasiado difícil. Budo y sus respectivas legiones de Astartes ciertamente podrían lograr eso. Pero para erradicar completamente la inundación, simplemente no poseían esa capacidad. Auge. Incluso los guerreros de Astartes que habían seguido a Selene la más larga, esos veteranos endurecidos de la patria imperial, estaban congelados en estado de shock a la escala de destrucción. En cuanto a las fuerzas auxiliares, estaban completamente sin palabras. En cuanto a los regimientos auxiliares y los pocos guerreros alienígenas dentro de las filas, ya habían comenzado a considerar esto como una intervención divina. Hay una gran diferencia entre escuchar historias de poder y presenciarlo de primera mano, entre la teoría y la abrumadora realidad del poder absoluto. Clang, clang. En un mazo especializado de la nave nodriza, un grupo de invitados detenidos se puso de pie mirando sin comprender la escena antes que ellos. Aunque sus manos y pies estaban atados, no les impidió caer de rodillas en sucesión. Sus bocas divididas murmuraron en el idioma oficial del pacto, como rezando en arrepentimiento. Eran Sangheili, la casta de liderazgo militar del pacto. Estos prisioneros fueron capturados por unidades de reconocimiento de Astartes desplegadas por Budo. Después de todo, la flota de reconocimiento que opera más allá de las líneas enemigas no se limitó solo al sector Madrigal. Sin embargo, en este mazo, solo una pequeña fracción era Sangheili,
la mayoría consistía en criaturas de estatuto, apenas 1 metro de alto, tambaleándose mientras caminaban. Cada uno lleva grandes tanques de gas en la espalda y con máscaras de respiración. Estos fueron el Ungoy, conocido como gruñidos o jabalíes. Al observar a sus oficiales al mando, caer de rodillas con murmullos arrepentidos, estos ya aterrorizados a Ungoy, que habían estado gritando de horror al ver la obliteración del sistema planetario, pronto siguieron su ejemplo. Arrodillado uno tras otro. Su presencia aquí fue, por supuesto, la obra de los equipos de reconocimiento. En cuanto a por qué no había otras especies de pacto familiares, como Giralanae, Brutes, o Kikjar, Jackals. La respuesta fue simple. Ya habían sido tratados. Después de una extensa extracción del alma, se hizo evidente que estas dos especies alienígenas se habían involucrado en atrocidades caníbales a gran escala después de la guerra del Pacto contra el Gobierno de la Tierra Unificado, UEG. Por lo tanto, estaban marcados con una X gigante, terminación. Sin embargo, al estudiar la historia de la formación del pacto, el Imperium desarrolló una perspectiva diferente sobre el desaliñado y grotesco Ungoy. Los Ungoy eran las especies más comunes y de menor rango en la jerarquía del pacto. Cuando el pacto descubrió su mundo natal, el Ungoy acababa de entrar en su edad del hierro. Frente a una fuerza abrumadora, no tenían más remedio que enviar, la alternativa era el genocidio. Al unirse al pacto, toda su historia fue borrada, y esencialmente se convirtieron en esclavos, relegados a los peldaños más bajos de la sociedad de pacto. Como la casta de la Bottommost, los Ungoy eran conocidos por su cobardía e incompetencia, y mantuvieron un amargo conflicto de larga data con el Kikjar, quien ocupó un estatus bajo similar en la jerarquía. A través de las extracciones del alma y el análisis cruzado de los recuerdos reunidos de varias especies de pacto, la División de Inteligencia del Imperio descubrió una información particularmente intrigante. La capital del pacto, la ciudad móvil, el mundo conocido como Alta Caridad, había experimentado una vez un levantamiento masivo. Y los instigadores inesperados de esta rebelión no fueron otro que el Ungoy aparentemente insignificante. Debido a su tasa de natalidad extremadamente alta, el Ungoy había superado rápidamente el Kikjar, invadiendo su espacio vital. El Consejo del Alto Pacto, apático con las tensiones de elaboración de cerveza, hizo la vista gorda ante el tema. Un poco de Kikjar. No dispuesto a tolerar esto, tomó los asuntos en sus propias manos, introduciendo secretamente una toxina que suprime la fertilidad en las sustancias alucinógenas que el Ungoy comúnmente inhalaba. Cuando se expuso su traición, el liderazgo del pacto simplemente lo hizo a un lado, intentando aplacar a ambos lados sin una acción significativa. Esto enfureció al Ungoy, que finalmente provocó una rebelión a gran escala dentro de la Alta Caridad. Los Kikjar estaban completamente dominados, e incluso el Sangheili, la casta de élite del pacto, que fueron enviados para suprimir la rebelión, se encontraban temporalmente abrumadas. En un momento, los insurgentes de Ungoy lograron tomar el control de todo el distrito inferior de la Alta Caridad, la capital del pacto. Esto obligó al Alto Consejo Profeta a desplegar a los fanáticos para sofocar la rebelión de Ungoy. Los fanáticos tienen el rango religioso más alto dentro del pacto. Sin embargo, este estado es solo temporal. Aunque la rebelión fue suprimida en última instancia, el Ungoy había demostrado que no eran tan débiles como todos habían asumido. Incluso el manso, cuando se lleva a Fury, puede ser realmente aterrador. Después de este evento, el Ungoy finalmente ganó reconocimiento, y el Consejo del Alto Pacto permitió oficialmente que unos pocos se unieran a las fuerzas de combate del Pacto. Desde la perspectiva del Imperio, no eran más que una subclase oprimida y esclavizada en rebelión. Un ejemplo perfecto de una especie alienígena que se moldea en un símbolo. Su capacidad de combate individual era débil, pero eran numerosas y fácilmente satisfechas incluso con las recompensas más pequeñas. ¿Qué están diciendo? Un guerrero de Astartes, encargado de monitorear a los prisioneros alienígenas, murmuró a través del canal de comunicación interna. Parece que están murmurando sobre cómo el camino del gran viaje fue una mentira, que el Sans Yum nos engañó. Espera. Por el Dios Emperador. Mira allí, Su Majestad ha sellado la energía de la explosión estelar. BZZZZ. Con un movimiento suave y ascendente de los dedos de Selene, las lanzas de subespacio dispersantes perforadas instantáneamente en cada esquina del sistema planetario. A medida que la energía de Onkai surgió en ellos, las venas del cosmos en sí comenzaron a pulsar con un rescindido ominoso violeta rojo.
Una garra colosal y brillante de energía imaginaria, que brilla con luz violeta iridiscente. Hundido al tamaño de toda la estrella en un abrir y cerrar de ojos. Con un ligero apretón de su mano, el anillo en expansión de la detonación estelar, que se había extendido a la velocidad de la luz, se congeló instantáneamente en su lugar. No importa cuán violentamente surgiera la energía de la estrella, no importa cuán caóticas sean sus reacciones de fusión. La explosión permaneció bloqueada dentro de un límite invisible, inútil para moverse una pulgada más allá. Bajo la manipulación de la fuerte fuerza nuclear, la reacción se aceleró, luego colapsó por completo. Mirando el sistema planetario ahora erradicado, sintiendo que su resplandor se atenúa y se desvanece, Selene retiró su suministro de energía del espacio imaginario. La destrucción siempre es más fácil que la creación. Se tarda miles de millones de años en formarse un sistema planetario, pero para borrar que solo lleva un momento. ¡Ja! Mirando a la extensión silenciosa y oscura, Selene exhaló ligeramente. Su calentamiento fue completo. Liberar energía sin restricciones había aclarado su mente y vigorizó su cuerpo. Este pequeño sistema planetario tenía aproximadamente el mismo tamaño que el sistema solar. Transportarlo intacto, sin pérdida, sin interferencia, sin interrupción, eso sería agotador. Pero para destruirlo, Selene sintió que podía hacer esto durante otros 10.000 años. Sus reservas de energía estaban llenas. No había un rastro de fatiga. Saciar el deseo de destrucción de uno es beneficioso para la salud mental y física. El placer de pisotear, destrozar y aniquilar algo hermoso, realmente, nada refrescó más el alma de Selene. Había reprimido sus impulsos destructivos durante tanto tiempo. Para ser honesto, Selene estaba bastante satisfecha con su propia moderación. Crack, crack. Un espectáculo impresionante de las chispas de partículas de energía, entrelazadas con los restos fundidos de vidrio de los planetas destrozados, flotados hacia afuera. El espacio circundante estaba bañado en una interacción fascinante de luminiscencia carmesí y blanca, una visión de una belleza incomparable. Selene contactó, convocando un fragmento de escombros planetarios. Aproximadamente del tamaño de un humano. Este cristal irregular, bañado en el deslumbrante brillo de destrucción, brilló con un resplandor extraordinario. Si un joyero de la Tierra estuviera presente, reconocería inmediatamente el cristal en la mano de Selene por lo que realmente era, un diamante genuino. Su pureza no era igual, su tamaño inmenso. Una rareza más allá de comparar. Y más que eso, era un diamante rojo excepcionalmente raro. Con el marketing, la promoción y el embalaje correctos, se convertiría en otro legendario e invaluable diamante del siglo. Un diamante, Los diamantes son valiosos, pero también absolutamente inútiles. En mercados y anuncios, los diamantes siempre se retratan como más preciosos que el oro. Sin embargo, ¿por qué los bancos centrales no existen diamantes? ¿Por qué la moneda no está respaldada por diamantes? Hay, por supuesto, una razón para eso. Sonido metálico. He recibido tu arrepentimiento, esta es tu recompensa. Con un parpadeo de movimiento, Selene apareció instantáneamente en la cubierta de aterrizaje de la nave nodriza, lanzando el diamante rojo del tamaño humano directamente frente al Sangheili que se había estado murmurando para sí mismo. Dios mío, ¿realmente has perdonado los pecados de mi gente? Temblando, el Sangheili levantó su mirada, mirando al dios emperador delante de él, sus ojos llenos de incredulidad y miedo. Como el Sanshum, el Sangheili veneró a los precursores, adorándolos como dioses. Esta fue, de hecho, la base de la formación del pacto. En sus primeros días, el pacto no era más que una alianza militar entre las dos especies. La legitimidad legal, cultural y religiosa del pacto, el So, llamado Great Journey, se basó completamente en su reverencia y devoción a los precursores. Los profetas de Sanshum habían aprovechado su capacidad para activar los anillos de halo del precursor, convirtiendo el gran viaje en la fe central del pacto. A través de la doctrina religiosa, aseguraron el control absoluto sobre el imperio, permitiéndoles ejercer un poder sin restricciones. Pero ahora, con la llegada de Selene, su abrumador podría haber destrozado todo lo que el Sangheili había creído. Inevitablemente, sus mentes volvieron a los antiguos mitos de su mundo natal, a sus leyendas de seres divinos, precursores. Sus descripciones coincidían perfectamente, tanto en apariencia como de poder. Pero sobre todo, el poder era lo que más importaba. Quien tuvo el puño más fuerte gobernó como Dios. ¿Un Dios? ¿Te refieres a los precursores?
Selene entrecerró los ojos. ¡Qué desafortunado! No lo soy. Ahora, dime, la Sangheili todavía me jura lealtad. En ese momento, el Sangheili sintió un escalofriante oleaje frío desde todas las direcciones, filtrándose en sus huesos, drenando la calidez de su cuerpo. Mi gente. No hay necesidad de responder ahora. Tómese su tiempo, tengo mucho. Quebrar. Con un mero pensamiento, las cadenas que ataban a los prisioneros de Sangheili se abrieron, cayendo a la cubierta en un ruido metálico. Mientras estaban desconcertados, Selene volvió a hablar. Una vez que haya erradicado el Sansyum y el Jiralanae, entonces puedes decidir. Llévalos. Sí, tu majestad. Al ver a los aturdidos prisioneros de Sangheili escoltados, Selene dejó escapar una suave risita. ¿Un melón forzado no es dulce? Por favor. La sed es una cosa, pero Selene estaba disfrutando del acto de forzarlo. Además, ¿no era siempre el azúcar una opción? ¿Las otras flotas han encontrado algo? Selene preguntó. Su Majestad, 7 de nuestras flotas separadas han hecho descubrimientos. Entre ellas, las flotas cuarta y sexta, que fueron las primeras en ingresar a la Gran Nube Magellanic, están solicitando la autorización para ejecutar una orden de exterminio. Aprobado. Emitir el pedido, continuar el avance. Objetivo, la Gran Nube Magellánica. Barrer y purgar a medida que avanzamos. Sí, tu Majestad. La Gran Nube Magellánica, cerca de la frontera de la Vía Láctea. En cada planeta que acababa de sufrir bombardeo orbital. El aire apilado de carne carburada. Un misterioso aroma de carne tostada que persiste en los paisajes quemados. Las llamas restantes aún se aferraban obstinadamente a las cadenas montañosas, negándose a desaparecer. Auge. Órdenes desde arriba, sin muestras experimentales. ¿Todo debe ser completamente exterminado? Alrededor de las reglas de asalto desplegadas. Un soldado auxiliar revestido de armadura de potencia ligera pateó a un lado un tronco carbonizado y desmoronado, revelando un montón ardiente de materia no identificable debajo. Estas cosas eran irreconocibles, sus formas originales perdidas, ahora reducidas a cáscaras parcialmente carbonizadas. Correcto. En el momento en que se detectan estas criaturas, sí, se llaman la inundación, expulsan la orden de exterminio de inmediato. Ni una sola espora se queda atrás. Espera. 11 en punto, el movimiento detectado. Mantente alerta. Roar. Capítulo 437, debe ser purificado. ZZZZT. 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 En un instante, un aluvión de vigas láser carmesí concentradas llovió hacia la dirección de las 11 en punto del sitio de aterrizaje temporal de la nave de asalto. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Fragmentos de piedra y astillas de madera dispersas por todas partes. Con un fuerte choque, un gran. La criatura de piel colapsada frente al grupo. Se parecía a un antílope de la sabana africana, pero poseía 6 extremidades arados, retorcidas en un ángulo antinatural para facilitar la carrera. Sus músculos estaban anormalmente bien desarrollados, y la capa de queratina en sus cascos midía un pie completo en grosor. ZZZZT. 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 Cautelosamente. El veterano soldado auxiliar disparó 3 tiros adicionales al cráneo de la criatura, asegurando que la materia cerebral explosiva expuso la herida abierta, una línea de visión directa en su cavidad craneal. En cuclillas hacia abajo, evaluó. No inundar. Solo una especie nativa del ecosistema de este planeta. Algo está mal. Ese sonido antes, era más como el rugido de un depredador. Pero esto parece un omnívoro, tal vez incluso un herbívoro. El soldado auxiliar, todavía lleno de duda, se dobló ligeramente, sus ojos escaneando los alrededores con una mayor vigilancia. Después de un largo barrido, cauteloso, levantó su rifle de láser pesado y avanzó lentamente hacia la densa selva tropical, desde la cual se había originado el sonido. Algo anda mal. Después del bombardeo, toda el área se redujo a fuego y cenizas. Y sin embargo, ¿estas criaturas alienígenas primitivas aún se atreven a acercarse tan pronto? Como precaución, cada zona de aterrizaje para la nave de asalto había sido bombardeada a fondo por los buques de guerra de la Marina Imperial cerca de la órbita antes del despliegue. Fuera de la jungla, aunque los incendios forestales más grandes ya se habían quemado,
Los restos quemados del bosque dentro del anillo de impacto ennegrecido todavía crepitaban y aparecían de madera sobrecalentada. Pequeñas llamas continuaron parpadeando y ardiendo, sus susurros silbantes continuaban sin pausa. Luego expanda el radio de búsqueda. Todas las unidades, armas calientes, si detectas algo inusual, estás autorizado a disparar de inmediato. No es necesario solicitar la autorización. Se permite la fuerza letal. Vistiendo un ancho. La gorra del oficial de ala anfitrión y un abrigo militar de doble pecho lujosamente adornado, el capitán auxiliar frunció las cejas. Pateó al animal muerto a sus pies, luego levantó una mano y señaló hacia adelante. Los soldados auxiliares y sus tropas de servidores se mudaron en parejas o grupos pequeños, avanzando en formaciones de búsqueda táctica. Se peinaban meticulosamente a través de cada esquina, a veces encontrando un animal gravemente herido y apenas respirado. No deseando dejar que sufriera, simplemente darían un paso adelante y... estallido. Un tiro limpio a la cabeza, enviándolo pacíficamente a la vida futura. Huele increíble, jefe. Uno de los soldados olisqueó el aire, atrapando el aroma de los cadáveres alienígenas carbonizados, víctimas de las llamas residuales del bombardeo orbital. Durante el canal de comunicaciones, se tragó audiblemente su saliva. Cállate. ¿Qué diablos quieres decir? ¿Huele asombroso? ¿Te atreves a comer un animal alienígena no identificado? El envenenamiento es la menor de tus preocupaciones. ¿Qué pasa si es una biomasa parásita? Explotarías de adentro hacia afuera. Sigue balbuceando y te encerraré en solitario. No verás el comedor por un maldito año. A través de los vastos territorios y mundos vasallos del imperio. Se descubren nuevas fuentes de alimentos en casi cada momento, integrándose gradualmente en las dietas de los ciudadanos imperiales. Tomemos, por ejemplo, las peligrosas especies nativas de los mundos imperiales, los reyes del mar del mundo conquistado. 22. Una pieza, un territorio de los ángeles de sangre de la 9ª Legión, y las feroces bestias mágicas cosechadas de varios mundos salvajes. Estas criaturas se han convertido hace mucho tiempo en una parte indispensable de la mesa de comedor imperial. Estas especies agresivas y altamente activas son completamente comestibles, ricas en nutrientes y excepcionalmente sabrosas. Además, son fáciles de domesticar y capaces de sobrevivir incluso en los entornos más duros. Bueno, aparte de sus temperaturas violentas. Si bien no está claro cuántas víctimas han resultado del manejo inadecuado de ingredientes vivos en varios mundos coloniales, para los ciudadanos imperiales, tales preocupaciones son asuntos triviales. Este espíritu glotón, heredado de Selene, se ha fermentado con el tiempo, convirtiéndose en una parte integral de la esencia del imperio. 2. Considere, por ejemplo, la carne de ganado hormiguero, una ración militar ampliamente conocida en las Fuerzas Armadas imperiales. Esta carne enlatada se originó en una especie descubierta en un planeta de expedición de inquisidores. Su sabor inesperadamente delicioso le valió un lugar en los menús de los restaurantes imperiales, y en un banquete real, Selene la muestreó, otorgándole el nombre de ganadería hormiga en el acto. En cuanto a por qué se llamaba hormiguero, el inquisidor que lo descubrió simplemente se encogió de hombros y dijo: no tengo idea. La sabiduría de la emperatriz está más allá de nosotros, simples mortales. Nadie se atrevió a preguntar. Si bien la ganadería hormiga es realmente deliciosa, su carne está plagada de parásitos letales y altamente resistentes, lo que requiere una preparación extremadamente meticulosa antes de que pueda consumirse de manera segura. De hecho, un tonto de alto rango una vez descuidó este detalle crucial, no pudo procesar adecuadamente la carne y terminó en el medbay como resultado. Según su propio relato, sintió claramente que la carne gelatinosa fragmentos dentro de su estómago volvía a la vida. Dentro de él, crecieron bien y afiladas, rascándose incesantemente contra su forro gástrico. Claramente podía sentir organismos con forma de gusano que se excavan y retorciendo, una picazón de hormigueo, un dolor agonizante de hinchazón. Una sensación similar a ser desgarrada desde adentro. Después de ser rescatado por los médicos imperiales, juró, al recuperar la conciencia, que nunca, nunca en su vida, sería una experiencia algo así nuevamente. Demasiado extraño. Debido a esto, la carne de ganadería hormiga ha adquirido un infame reputación casi mítica entre todas las divisiones militares del Sagrado Imperio Selene. Tal vez otra vez. Aunque el canal Coms estaba lleno de charlas animadas, los movimientos del equipo se mantuvieron rápidos y precisos.
Tenían una tarea final que completar antes de abandonar las montañas, verificar la existencia de una ruina antigua. Detectado de órbita, emitiendo lecturas de energía similares a los artefactos previos o precursores. Si las ruinas estaban intactas, necesitaban verlas en persona. Si fueron destruidos, necesitaban confirmar los restos. Informe: no hay firmas de vida térmica detectadas en el radar infrarrojo. El operativo, controlando un dispositivo de escaneo, transmitió los datos a través del sistema de comunicaciones internas dentro de su casco. Auge. Boom boom. Una gran criatura en forma de escorpión fue golpeada repetidamente por la pistola de perno de luz del oficial. Su caparazón naturalmente resistente, que se habría considerado duradero en la naturaleza, era completamente frágil contra las rondas explosivas. En un instante, fue desgarrado, enviando salpicaduras de mucosidad corrosiva de color verde púrpura rociando sobre el suelo, donde chisporroteó sobre el contacto. Algo anda mal. Cuanto más avanzó el capitán auxiliar del avance, más incómodo se sintió. Las criaturas atacantes estaban cambiando, su variedad se había vuelto antinaturalmente vasta, como si algo invisible las controlara desde las sombras. De repente, gritó bruscamente: «Deja de avanzar». Formación defensiva, solicitando el segundo bombar orbital. Pero en el momento en que detuvo sus pasos, grieta. El suelo se abre debajo de él, revelando un pozo masivo. Desde sus profundidades, innumerables arcillos estallaron, lanzando un enjambre de sacos de carne de gusano en el capitán auxiliar. SZZZZZZZZ. ¿Qué diablos es ese? Sus pupilas se encogieron, su rostro se torció en estado de shock, mientras los sacos de carne golpeaban su barrera de escudo, deteniendo solo 1 centímetro de su frente. Su ojo se contrajo y rugió. «Cuidado. Esporas parásitas. Es la inundación». Los sacos de carne se parecían a pequeños pulpos, con cabezas bulbosas masivas y zarcillos delgados y retorcidos que agitaban por debajo de ellos. Sus pequeños colmillos cerrados goteados con moco grueso y viscoso, haciendo que su piel se arrastra solo mirándolas. En ese momento, sintió una profunda sensación de alivio. Gracias a la emperatriz que era cautelosa. Además del módulo de escudo de energía incorporado de su uniforme, también había instalado un generador de escudo secundario, originalmente destinado a bloquear los disparos de francotiradores en el campo de batalla, pero ahora lo había salvado del intento de infestación de la inundación. Tat tat tat. ZZZZT. 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 Las tropas auxiliares y los soldados de servidores cercanos abrieron fuego furiosamente. Desde debajo del suelo de la jungla circundante, innumerables abominaciones grotescas comenzaron a arrastrarse, sus cuerpos deformados se retorcían y cambiaban. Un chillido penetrante estalló en profundo bajo tierra. Las criaturas retorcidas se volvieron locas instantáneamente, arrojándose a los soldados imperiales como lunáticos voraces. Tat 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 tat. Un artillero de apoyo pesado elevó su ametralladora de uso general equipada, desactivó el límite de munición semiautomático y en un instante, el grueso, caja. El cinturón de munición alimentado comenzó a rugir. Una densa tormenta de balas se desgarró en el enemigo a velocidades supersónicas. La carne y la sangre volaron en todas las direcciones. En este punto, el disparo de precisión era innecesario. La inundación estaba en todas partes, una masa pútrida y retorcida, incluso disparar ciegamente hacia el enjambre golpearía algo. Mientras tanto, los explosivos de todo tipo se desplegaron rápidamente. Auge. Con la fuerza sobrehumana, los soldados arrojaron granadas a los túneles infestados de inundaciones. Una detonación masiva atravesó la jungla, enviando una ola de calor abrasador que se expande hacia afuera. Las cargas altas explosivas, equipadas con fusibles retrasados, detonados sobre el impacto, rompiendo instantáneamente a través de las carcasas de acero, desatando una tormenta de metralla fundida que quemó al contacto. Las llamas consumieron todo. La jungla. La inundación. Todo. La entrada del túnel estaba envuelta en fuego, mientras que la onda de choque arrojaba violentamente a las criaturas de inundación circundantes al aire. Ching. El capitán auxiliar giró su espada larga de poder, su campo de interrupción se activó. Con un solo barrido, destrozó las esporas parásitas todavía atrapadas dentro de su barrera del escudo. Retroceda. Llegue a la artesanía de asalto. Es la inundación. Estos bastardos no pueden ser eliminados con armas convencionales, conserve su munición. Vos,
BZZZZZT. Dibujando otra pistola de su cintura, tiró del gatillo. Estalló un sonido siseante distintivo, seguido por el chisporroteante crujido de algo que se incineró, un haz de ash rojo vivo disparado, golpeando con precisión las fisuras del suelo agrietadas expuestas por los zarcillos de la inundación. La explosiva de partículas fundidas instantáneamente carbonizó todo dentro de un radio de 10 metros, el calor intenso que enciende tanto la jungla circundante como los cadáveres de animales cargados de grasa. El haz melta continuó barriendo el paisaje, hasta que explotó la alarma de sobrecarga. Solo entonces el capitán auxiliar liberó el gatillo, habiendo desatado un infierno digno de una sentencia de prisión de por vida. Muévete. Muévete. Revolente, comando, solicitando apoyo inmediato. Chocar. Un rollo táctico lo envió de la jungla ardiente, su uniforme raspando contra la tierra quemada. Sin dudarlo, el equipo en retirada gritó. Retroceda. Confirmó la presencia de inundación. Pero justo cuando sus voces cayeron, el suelo detrás de ellos retumbó violentamente, como si el mundo mismo se estaba volviendo. BZZZT. Una espada de poder cortada por el aire, dejando un brillante arco de luz. Una gran abominación de la inundación se separó instantáneamente. Su dispersión de carne mutada en todas las direcciones. Desde múltiples direcciones, los escuadrones de Astartes aumentaron en el soporte. Salpicar. La materia de sangre y cerebro estalló. Un guerrero de Astartes, su armadura cubierta de una capas repugnantes de moco, acababa de aplastar una criatura de inundación debajo de su puño guiso. Sin hacer una pausa. Aseguró al escuadrón auxiliar en retirada, luego exigió. ¿No se suponía que esto era una ruina del precursor? ¿De dónde demonios despiertas la inundación? Todavía retrocediendo mientras disparaba, el capitán auxiliar respondió. No lo sé, pero vinieron de underground. Sospecho que la inundación ha estado inactiva debajo de este planeta durante siglos. Nuestro bombardeo orbital debe haberlos despertado. Van, Splurt. Al sumergirse en la artesanía de asalto, un guerrero de Astartes, estacionado en la rampa de salida, atrapó una forma de infección por inundación en el aire. Y con un golpe aplastante, lo borró. No importa cómo llegaron aquí. Ahora que se ha confirmado la inundación, este planeta está más allá de la salvación. Debe ser purificado. BZZZT. Acompañado de rugidos de bestias alienígenas. Los motores atronadores de la nave de asalto los llevaron por encima del paisaje de incendio, tejiendo a través de la capa sobre la capa de valles de montaña desolados. Apoyándose en las ventanas de la cabina, la tripulación observó en silencio cómo los horrores se desarrollaban afuera. La tierra había sido completamente devastada. La vida silvestre alienígena en pánico huyó en todas las direcciones. Sus instintos primarios gritan en el inminente fin del mundo que los provocó por el despertar de la inundación. Dentro de la zona de bombardeo circular, un mar de abominaciones de inundación había surgido de las profundidades. Sus caras de deformación, cubiertas de tumores, grotescamente forradas con dientes, ojos y fauces, se volvieron hacia el cielo, Mirando a las formas de vida inteligentes que escapan de arriba, dejaron escapar un aullido enfurecido y perturbador. Mientras ascendía la nave de asalto, lo que siguió cerca fue una lluvia de fuego apocalíptico. Las lanzas colosales de plasma rojo-naranja descendieron de la órbita, encendiendo la atmósfera. ¡Boom! En un instante, todo el planeta parecía temblar. Las montañas se derrumbaron como árboles muertos en un huracán, colapsando en la obliteración. La Tierra misma se dividió, en erupción con géiseres imponentes de magma y cenizas radiactivas mortales, ardiendo el cielo. La implacable campaña de destrucción encendió un infierno devastador, consumiendo la Tierra en llamas de aniquilación. Al recibir el informe del equipo de reconocimiento subterráneo, el destacamento de la Marina Imperial enfrentó una verdad innegable. El descubrimiento de la inundación solo significó una cosa. El planeta debajo de su flota era un mundo que sufría de una severa corrupción. Debe ser purificado. La voluntad de la emperatriz es absoluta. Una vez que se descubre la inundación, debe ser informado y erradicado. En pocos momentos, los funcionarios de mayor rango del destacamento, el comandante de Astartes, el director de la División de Fundición Imperial, el jefe de la Oficina de Ciencias Imperiales y el Alto Inquisidor, tomó una decisión sin itores. Exterminatus. 1. A medida que las fuerzas imperiales en el suelo completaron su evacuación,
La flota orbital inició inmediatamente un bombardeo planetario a gran escala. Se lanzaron miles de ojivas de fisión Oncay a la superficie. Cualquier soldado imperial que hubiera participado en la misión de reconocimiento debía someterse a una purificación de esporas de inundación antes de poder regresar a sus respectivos buques de guerra para recuperarse. De este modo, cuando llegó la flota de Selene, el planeta que alguna vez fue exuberante y vibrante ya se había reducido a un mundo inhóspito e inhóspito. Las colosales nubes de cenizas volcánicas estallaron en el cielo, formando una masa de oscuridad giratoria, bloqueando casi toda la luz para llegar a la superficie del planeta. ¿Oh? Algo todavía está vivo. Selene frunció el ceño. Avanzando hacia el puerto de observación, miró al planeta, ahora consumida por el silencio y el magma. Su mirada atravesó la vasta extensión cósmica, a través de las densas nubes de cenizas volcánicas, a través de las montañas que salen de lava, descendiendo a las capas más profundas del manto. Debajo de todo, un marcado contraste con el páramo fundido arriba, yacía un vasto espacio cerrado de la perfección geométrica gris plateada, completamente intacto por el bombardeo orbital. 1. Y dentro de él, la vida permaneció. Lo encontré. Capítulo 438. Soy el heredero definitivo. Una oleada de brillante luz dorada estalló de las profundidades de los ojos escarlatas de Selene, la inconfundible manifestación de su autoridad Oncay que se activaba. En el momento en que apareció el sigilio de Ercher, todo el ruido en el vacío cósmico desapareció al instante. En la visión de Selene, la que alguna vez fue silenciosa, la extensión sin vida del espacio ahora era vívida y resplandeciente, el universo se desarrollaba ante ella con una claridad incomparable. En este campo prismático de percepción, el planeta que revuelve el magma debajo de ella parecía que era un tobogán de PowerPaint de parpadeo lento, cada haz de radiación, cada molécula, átomo. E incluso el núcleo atómico que se libera en el espacio, partículas tan infinitesimalmente pequeñas que ni siquiera los instrumentos avanzados podían detectarlos con precisión, ahora estaban grabados perfectamente en la conciencia de Selene. Observar este vasto mundo microscópico saturado de color fue simplemente el comienzo. En medio del mar hirviendo de partículas que era el cosmos. Selene escaneada meticulosamente para cualquier anomalía, para perturbaciones únicas que llevan la impronta de interferencia sensible. Debajo de la corteza del planeta, ya despojada por decenas de kilómetros de bombardeo orbital, múltiples capas de estructuras artificiales permanecieron intactas. Estaba muy claro, este mundo no era un cuerpo celestial formado. El complejo subterráneo masivo, que se extiende tan enormemente que casi llenó todo el núcleo planetario, no se construyó a la manera de un mundo de la fortaleza, donde las fortalezas subterráneas se excavan hacia adentro de la superficie. Más bien, se había construido hacia afuera desde adentro. Para ilustrar, este planeta era similar a una trufa de chocolate. Los 500 kilómetros de corteza más externos eran simplemente una capa delgada de glaseado, la capa media una cubierta endurecida de más de 100 kilómetros de espesor, y en su núcleo, un centro de azúcar intacto y preservado. Este santuario interno todavía contenía plantas, bosques, montañas, minerales, oxígeno, agua y todos los demás elementos esenciales para mantener la vida biológica. Era probable que esta fuera la verdadera forma del planeta, mientras que la superficie externa, borrada por el implacable bombardeo de la Marina Imperial, era simplemente un exterior disfrazado. Forerunners. Shield World. Shield World. Un término utilizado para referirse a la vasta red de mundos militarizados de la civilización del precursor. Construido en el apogeo de su edad de oro. Estas instalaciones planetarias fortificadas a menudo estaban equipadas con ecosistemas autosuficientes y extensas plataformas de acoplamiento de flotas, diseñadas para repeler las invasiones de inundaciones y para proteger las formas de vida de las ondas cataclísmicas de neutrinos entre fase cruzadas liberadas durante la activación de la matriz de halo. Todavía, como ha demostrado la historia, la ciudadela que afirma ser impenetrable siempre caerá. El bastión considerado inquebrantable siempre será violado. Ningún lugar, no importa cuán seguro sea realmente seguro. Y este, es un mundo de escudo ya infectado por la inundación. Al barrer su conciencia en toda la estructura primaria de este mundo del escudo precursor sin numerar, Selene analizó meticulosamente su superficie externa, su infraestructura superior y el sistema de túneles dentro de su caparazón planetario, así como la esfera de Daisen en miniatura y el sol artificial que le proporcionó iluminación interna. En cuanto al estado de otros mundos de escudo, Selene aún no pudo determinar. Sin embargo,
por lo que pudo ver, posicionado en el borde de la gran nube magelánica, sin duda había caído. Dentro de la red de túneles dentro de la carcasa planetaria y a través de su superficie interna, innumerables formas de inundación habían evadido el bombardeo orbital, protegido por las robustas defensas estructurales de la carcasa. Un Gravemind, bastante primitivo, pero se ha despertado, está transmitiendo algo hacia afuera. Entonces, este es su método único de transmisión de información. El enfoque de Selene rápidamente encerrado en una corriente brumosa de fluido de partículas doradas pálidas, que se elevaba a través de las capas superiores del mundo del escudo, perforando el páramo fundido de la superficie exterior, escapando al espacio, hasta que Selene lo interceptara. Su conciencia ya había abarcado todo el mundo del escudo, bloqueando todas las transmisiones salientes de Gravemind. Y ella ya había comenzado el proceso de descifrar y reconstruir sus señales. Como se esperaba, su mente está llena de nada más que consumo, destrucción, caos puro, despertar, reunir, la Vía Láctea. Un Gravemind es una fusión de la supercelda de inundación, FSC, y los complejos sistemas nerviosos de sus huéspedes. Poseer inteligencia excepcional. Un Gravemind controla sus extensiones biológicas tan perfectamente como un individuo mana sus propias extremidades. Aunque sus mensajes transmitidos eran breves, en su mayoría rejillas repetitivas e instintivas para el consumo, Selene ya había comenzado a juntar la imagen más grande. Ja. Estas abominaciones grotescas son comedores quisquillosos. Ahora que había obtenido una visión más profunda de la naturaleza de la inundación, Selene no pudo evitar sacudir la cabeza y sonreír. Los objetivos de la inundación siempre eran formas de vida inteligentes, atacarían ferozmente a cualquier especie elegante en la Vía Láctea, pero para la mayoría de la flora y fauna, eran relativamente inofensivos. Después de todo, la inundación en la Vía Láctea había sido casi erradicada por los precursores, y los que permanecieron habían caído hace mucho tiempo, habiendo perdido sus objetivos principales. Además, la inundación había evolucionado originalmente desde los cadáveres de los precursores. Hacerlos efectivamente una biela diseñada por los precursores como un medio de retribución contra sus niños desagradecidos, los precursores. Incluso después de su extinción, los llamados verdaderos heredadores de los precursores habían seguido influyendo sutilmente en las acciones de la inundación. Guiar esta gran prueba de destrucción, una prueba para determinar si la humanidad era realmente digna de heredar su manto. Y aquí es precisamente donde la inundación difería de un enjambre de mentalidad de colmena y que todo lo consume como los tiránidos. A diferencia de los tiránidos, la inundación no buscó y eliminó activamente las civilizaciones primitivas sapientes, a menos que fueran lo suficientemente desafortunados como para ser atrapados en el camino de su invasión hacia el territorio del precursor. Incluso después del reinicio galáctico, a medida que surgieron nuevas especies inteligentes gradualmente, la inundación no despertaría hasta que una civilización había alcanzado un cierto umbral de desarrollo. Pensando en ello de esta manera, fue casi vergonzoso. Selene parecía aún más indiscriminada que la inundación. Por lo menos, la inundación solo atacó avanzada, pensando seres sapientes. Mientras tanto, bajo el gobierno de Selene, el imperio no hizo tales distinciones, ya sea humano o bestia, ya sea civilizado o salvaje, ya sea inteligente o no, incluso los minerales, las plantas y los animales de cada mundo fueron cosechados a fondo, dejando no un solo recurso intacto. La filosofía del imperio era simple, eficiencia absoluta. Incluso el polvo se exprimiría para el aceite. Ahora era evidente, el bombardeo orbital de la Marina Imperial había despertado la inundación, que había permanecido latente en el borde más lejano de la gran nube magelánica. En esencia, la llegada del imperio no fue diferente de anunciar a la inundación. Mira, pensando, seres inteligentes. Despierta, hermanos. Levántate. Es hora de deleitarse. Habiendo descifrado completamente la transmisión saliente de Gravemind, Selene marcó sus coordenadas y luego liberó el vínculo interceptado entre la inundación y su Gravemind. Ella no tenía otro propósito, simplemente quería ver qué rincones oscuros de la galaxia responderían, para que pudiera rastrearlos y eliminarlos. Lo que era aún más intrigante era que a medida que la corriente de partículas doradas pálidas surgió en un espacio profundo, Selene vio un fugaz de un fantasmal, dorado. Río estar de cola que parpadea a través del vacío cósmico. Carreteras de estrellas. Observando cómo las carreteras de las estrellas absorbían la corriente de partículas doradas, un destello de comprensión cruzaba la expresión de Selene.
Una vez que la inundación dio a luz un grave MIND, su despliegue estratégico fue casi instantáneo, ocurriendo sin ningún retraso desde la distancia. Además de su capacidad posterior para desarrollar una forma de comunicación telepática, la única otra tecnología conocida capaz de permitir la transmisión interestelar instantánea fue la creación sobrenatural de los precursores. Las carreteras de las estrellas. Las carreteras de las estrellas se encontraban entre las formas más comunes de reliquias precursoras. Aparentemente inerte. Estiraron decenas de miles de años luz en grosor. A través de extensas campañas militares contra la humanidad antigua y la inundación, los precursores habían demostrado que las carreteras de las estrellas, aparentes de la matriz de Halo, eran completamente indestructibles por cualquier medio conocido. Un número incalculable de caminos de estrellas se cruzó en toda la Vía Láctea, existente durante miles de millones de años sin un toque de descomposición. Cerca de algunos planetas, estos caminos de estrellas incluso formaron arcos orbitales y suborbitales, lo que sugiere que se usaron para conectar sistemas de estrellas enteros e incluso la propia Vía Láctea, posiblemente sirviendo como un método de viaje más rápido que la luz. Como todos los artefactos precursores, las carreteras de las estrellas no estaban compuestas de materia local, sino de materiales exóticos que solo podían entenderse a través de la neurofísica avanzada. Por lo tanto, la inundación, que se originó a partir de los restos de los cadáveres de los precursores, era naturalmente capaz de utilizarlos. Era notablemente similar a mi red espacial Onkai. Uno requirió Onkai Energy para activar y acceder. El otro requirió precursor de física neuronal para despertar y conectarse. Bien. Me ahorra el problema de cazarlos uno por uno. SZZZT. De pie en la ventana de la bahía de aterrizaje, Selene extendió su mano, un parpadeo de luz azul helada que atravesaba los ojos. Antes de los ojos desnudos. La lava superficial de todo el planeta se congeló instantáneamente, sus ríos fundidos que se solidifican bajo una capa de escarcha. Venir. Selene retiró su mirada, fijándose en una forma de vida masiva y mutada en lo profundo del interior del mundo del escudo, una sonrisa codiciosa que aparece en el momento justo en su rostro. Goteo. Su Majestad. Un acero gris. El oficial uniformado pasó al puerto de observación sin dudarlo, cayendo a una rodilla. Emita la orden, el bombardeo orbital. Haga que la división de fundición y la oficina de ciencia se preparen para el despliegue. Esto. Selene levantó un dedo, señalando la ventana de ventasaje al planeta con cicatrices y maltratadas. Su voz llena de emoción, será la primera colonia del imperio en este mundo. En el momento en que cayeron sus palabras, la figura de Selene desapareció abruptamente, sin rastro. En ese mismo momento, dentro de la superficie interna del mundo del escudo, dentro de una fortaleza de precursor masiva, dentro de una cámara tan deteriorada e hinchada como un quiste soporte. Una sombra hinchada estaba despertando rápidamente. Plaf. En un abrir y cerrar de ojos, una flor de carne y sangre floreció, sus pétalos, hinchados y cubiertos de dientes se despliegan lentamente. Desde su núcleo bañado por moco, un zarcillo gigantesco atravesó el aire pútrido, talando un arco siniestro. Rugido. Un profundo a continuación gutural. Si uno hubiera sido capaz de comprender las comunicaciones internas de la inundación, la traducción aproximada de estas vocalizaciones habría sido, intrusos sagrados detectados. Después de 100.000 años de sueño, la galaxia está viva una vez más. Consumirlos. Erradíquelos. Son humanos. Proxímalos, ver si son dignos del manto. Grieta. De repente, sintiendo algo, el zarcillo masivo retrocedió bruscamente, retirándose al instante. Los pétalos se cerraron, e innumerables raíces gruesas estallan de las profundidades oscuras, colocándose sobre otros, envolviéndolo por completo. Voz. Una onda de choque sonoro atravesó la cámara. Aunque las paredes interiores de la fortaleza permanecieron intactas, el impacto fue similar a que un meteorito se derrumbara, desatando una caótica vorágine de fuerza que devastó el suelo. Auge. En una fracción de segundo, la fortaleza del precursor, que había defendido más de 100.000 años, se derrumbó por completo. Las llamas estallaron. El aire en sí parecía congelarse en terror. Los escombros quemados, los restos de metal no identificados y los escombros en desintegración fueron enviados hurtando al aire, reducidos a la ruina en un instante. Al mismo tiempo, un cráter que abarca decenas de kilómetros se derrumbó en la superficie interna, formando un abismo enorme. Siluetas de criaturas de inundación.
Sus cuerpos envueltos en fuego fueron vaporizados instantáneamente en el epicentro de la explosión. Incluso desde decenas de miles de metros de distancia, Selene pudo verlos y escucharlos. Sus miserables figuras deformadas, sus horribles chillidos de agonía, que se elevan en un coro discordante y perforador. Splash. A través de las profundidades en ruinas de la fortaleza caída. El suelo estaba cubierto de pus contaminado, carne carbonizada y restos orgánicos corroídos. No puedes escapar. Quebrar. Al entrar en el cráter de impacto circular, Selene se rompió casualmente los dedos. Debajo de sus pies, una brillante luz roja púrpura surgió hacia afuera, se expandió rápidamente. En poco tiempo, hasta donde alcanza la vista. La superficie interior del mundo comenzó a cambiar y retorcerse, como construida a partir del tejido vivo. Como si se disolviera por un ácido potente, la horda de las monstruosidades grotescas, que anteriormente cargó hacia Selene bajo el mando de Gravemind, colapsó en masa. Salvada. 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 Sangre pútrida y líquidos viscosos salpicados en todas las direcciones. No hubo gritos, ni resistencia final, sus formas profanadas simplemente disueltas en la expansión de la colchoneta de esporas, en expansión de color rojo púrpura. La expresión de Selene permaneció completamente sin cambios. Una ola de niebla negra, desprovista de cualquier emoción, surgió abruptamente en sus alumnos. El siguiente segundo, el campo de energía roja púrpura rompió el suelo. Estallido. Una masa hinchada. Se asemejaba a una trampa para moscas Venus de gran tamaño fusionada con un tumor grotesco. Fue expulsado violentamente de los vastos túneles subterráneos del mundo del escudo mediante aguas afiladas erráticas y proliferantes rápidamente. Se estrelló fuertemente en el suelo desde el aire. En términos de apariencia, tenía aproximadamente 5 a 6 pisos de altura. La parte del Gravemind que produjo un sonido se parecía a un tentáculo masivo con una fauría abierta. Era una entidad robusta y tentacada con un cuello hinchado y una cabeza indistinta, su enorme boca llena de colmillos llenos de innumerables zarcillos delgados. Curiosamente, era capaz de hablar con una voz profunda y resonante. Rugido, ¿quién eres? Aullido, no eres humano. A medida que la masa grotesca de carne y tentáculos cambió constantemente su discurso, desde el lenguaje precursor hasta los dialectos humanos antiguos, luego hasta lenguas oscuras y extintas, Selene dejó escapar una risa suave. Parece que su dieta es bastante diversa. Sin dudarlo. Ella atravesó por la fuerza las defensas mentales de Gravemind e inundó su conciencia con su propia intención. Por un breve momento, incluso sus tentáculos retorcidos se congelaron en su lugar. El legado de los precursores ha permanecido vacante durante demasiado tiempo, qué lástima. Con un instinto tan primitivo como el de una bestia. El Gravemind sintió instantáneamente la malicia profunda dentro de las palabras de Selene, pero, desafortunadamente, esa conciencia no tenía sentido. Aplastar. Innumerables agujas cristalinas de color rojo púrpura perforados a través de su forma masiva. Y en los momentos finales antes de que su conciencia fuera tragada por la oscuridad eterna. Gravemind percibió vagamente que este humano era una existencia incluso más fría y más arrogante que la inundación o los propios precursores. Bien hecho, uno de los primeros Graveminds. Ahora he obtenido las coordenadas de los restos precursores, el control de las carreteras de las estrellas, los mundos del escudo del precursor y el gran arca. J.E. El significado del manto, los orígenes de la inundación, el nacimiento de la humanidad antigua, los precursores no son sus verdaderos herederos y la supuesta herencia del manto por la humanidad al pasar la prueba. ¿El manto? ¡Qué ridículo! Soy el mejor manto. En cuanto a usted, nacido por la voluntad persistente de los precursores, lleva a sus antepasados a un sueño eterno. Una vez muerto, no se arrastre para perseguir a los vivos. Grieta. Capítulo 439, Agendas ocultas. Manto. Con una obsesión inquebrantable, la conciencia de Gravemind se extrajo rápidamente, cortando sus habilidades telepáticas otorgadas por la neurofísica avanzada, neurotecnología, y borrando su control sobre las formas de inundación subordinadas. La percepción se torcía cuando la oscuridad interminable la envolvió. Mientras tanto, Selene observó una exhibición dramática de afecto familiar llamado, un espectáculo retorcido de amor paternal y piedad filial. Además, según los registros disponibles, era muy probable que este fuera el precursor final, el primordial, cuyo profundo malicia había sido profundamente impreso en cada microestructura, FSC,
neurona y células gliales de la fisiología de la inundación. Particularmente, una malicia implacable hacia los precursores. En ese instante, una visión nebulosa superó la conciencia de Selene, como si hubiera entrado en un mundo desconocido. Un resplandor frío ascendió lentamente, lanzando luz sobre una ciudad antigua en ruinas debajo de las sombras. Descompuesto, sin vida y completamente desolado. El mundo destrozado se parecía a una escena del infierno, su terrible ambiente que envuelve todo dentro. La tierra yacía fracturada, y todos los seres vivos habían perecido. Los huesos blanqueados se levantaron del suelo, la tierra manchada de sangre contaminada interminable, como si los cielos y la tierra mismos lloraran el destino de los creadores. Crujido. Un viento silencioso aulló, haciendo que el cabello blanco plateado de Selene revolotee detrás de ella. Ella dio un paso adelante, sus claros pasos resonando en esta reliquia precursora en ruinas, una vez destruido por los precursores. Goteo. Deteniéndose en seco, Selene se enfrentó a una criatura grotesca. Su forma era una fusión antinatural de artrópodos y apéndices de mamíferos. Aparentemente forzados juntos desafiando la naturaleza. Parecía que quería comunicar algo a Selene. De pie aproximadamente 6 metros de altura, su ancho casi coincidía con su altura. Su cabeza era plana, ancha y baja, mientras que su cuerpo alargado estaba cubierto de innumerables zarcillos retorcidos. Sus hombros estaban en capas en segmentos superpuestos, con 2 ojos compuestos ampliamente espaciados. Numerosos ojos más pequeños rodearon los orbes compuestos de aspecto sin pulir y sin pulir, brillando en un tono gris plateado desconcertante. Hace millones de años, mi amable te otorgó a los precursores aliento, forma y vida. Y yo soy el último sobreviviente. Yo soy el que te traicionó y destruido sin piedad. Soy el último precursor. El día de nuestra venganza está cerca. Esta era su misión, su obsesión, su venganza. Su voz era profunda y rejilla, pero en los oídos de Selene, carecía de odio o cualquier fluctuación emocional. Era simplemente una recitación. Como si no tuviera ira por la extinción de su especie. Incluso en la muerte, mantienes la arrogancia de un creador. El precursor no tiene furia, ni odio por la traición de los precursores de su llamada creación. En cambio, solo hay castigo condescendiente, burla. Los precursores habían colocado esta antigua Gravemind, compuesto por al menos 12 especies biológicas desconocidas, en una cámara de contención y la liberó en un planeta abandonado en el borde de la galaxia. Esa entidad más tarde se conoció como la intemporal, también conocida como la primordial, la grotesca que se encuentra Selene ahora encontrada dentro de la red de conciencia de Gravemind. Aunque la forma física del primordial había sido destruida por los precursores, como una entidad precursora fusionada con la inundación, su mente persistiría eternamente mientras la inundación perdurara. A través de la red de conciencia de la mente colmena de la inundación, los fragmentos de la mente del primordial influyeron en todos los organismos de inundación, incluido el propio Gravemind. Más allá de simplemente destruir la civilización del precursor y servir como juicio para los posibles sucesores, el primordial albergó otro propósito, revelar la verdad de la guerra precursora Forerunner a quienes lo buscaron. Habiendo obtenido la información que deseaba, la conciencia secundaria de Selene regresó rápidamente a la realidad. Abriendo los ojos. Inmediatamente se retiró de la red de conciencia de Gravemind. Antes de ella, el Gravemind yacía inmóvil en el suelo. Sus pequeños ojos cubiertos de membrana habían perdido su brillo, desprovisto de cualquier vitalidad restante. Selene no tenía intención de involucrarse más con el Gravemind. Su mirada se extendió sobre la fría indiferencia. Zumbido. Crepitar. La atmósfera se agitó, las llamas encendidas de la nada, chisporroteando como grasa chisporroteante en una sartén. El Gravemind, empalado por una construcción similar a Tesseract de energía de número imaginario, retorcida como un gusano hinchado, su carne destrozada, rociando carne espesa y pútrida en todas las direcciones, chisporroteando al contacto con las llamas. Ya no eres de uso. Extendiendo su mano, Selene apretó su puño. Con un rotundo boom, la criatura mutada explotó instantáneamente, rompiéndose en trozos ardientes de carne podrida que se dispararon como meteoros. A medida que los fragmentos cayeron sobre la tierra corroída por Onkai Energy, se disolvieron en un instante, desapareciendo por completo sin dejar rastro. Habiendo completado su tarea, Selene sacudió la cabeza y bajó lentamente su mano. En cuanto a si los secretos históricos extraídos de la red de conciencia de Gravemind eran ciertos, si las palabras del primordial eran genuinos,
ya sea un precursor o simplemente un cadáver podrido formado a partir de víctimas inundadas, una mascota títere de los precursores. O una cáscara reanimada implantada con conciencia extranjera. A Selene no le importaba en lo más mínimo. Leer dicha información no era más que una diversión pasajera, no tenía interés en sus relaciones. Todo lo que importaba era obtener las coordenadas de las carreteras de las estrellas, las ubicaciones de las reliquias precursoras abandonadas, la posición del gran arca de los precursores y la distribución de la inundación restante. Vos, repisando los restos de polvo de la inundación disuelta, Selene dio un paso adelante, dejando atrás el cráter de impacto y se dirige hacia los edificios bien conservados en la distancia. Bajo el efecto purificador, corrosivo, de la energía de Onkai, el alienígena. Las estructuras de estilo, una vez cubiertas de mantas de hongos, vides, zarcillos y tumores, se despojaron rápidamente, revelando la grandeza de la colosal arquitectura geométrica de alta dimensión de los precursores debajo. Levantando su mirada, Selene vio la radiante luz solar artificial que ilumina la superficie interior. Los fotones brillantes bañaron su micro campo visual con luz deslumbrante. Sonido metálico seco. Arriba, la imponente cúpula interna comenzó a separarse bajo la autoridad de Ercherov Risen de Selene. Se abrió una entrada masiva de túnel interno, revelando la oscura extensión del espacio. Las llamas de plasma de los motores de una flota enorme se reflejaron instantáneamente en los lagos del mundo del escudo a continuación. ¿Manto? No está interesado. Esto es lo que realmente me emociona. En medio del rugido de la descendencia, observando las cápsulas de caída en siempre que se caen, la nave de asalto y los barcos de transporte, Selene se paró sobre el pico de una colina, extendiéndose los brazos con satisfacción. Vi, conquisté. Ella giró ligeramente su cuerpo. Debajo de sus pies, un misterioso morado. El brillo rojo se extiende rápidamente hacia afuera, infiltrándose en cada centímetro del mundo del escudo sin puntos ciegos. Incluso más allá del mundo del escudo, en la inmensidad del espacio, las débiles caminos de estrellas dorados escondidos entre las estrellas estaban contaminados por la energía de la fuga de Onkai, como si una gota de tinta se hubiera filtrado en aguas claras. Las carreteras cósmicas que abarcan la Vía Láctea temblaron, pareciendo ondularse a través del borde del universo. Vía Láctea exterior, región de Armorión, sistema de estrellas desconocido. La galaxia permaneció tan deslumbrante y magnífica como siempre, abarcando tanto la belleza como el pecado, como si cada evento solo sirviera para mejorar su esplendor. En este momento, la llegada de una flota de pacto masiva destrozó el silencio del vacío. Un buque de guerra colosal, comparable en tamaño a un pequeño cuerpo celestial, surgió del espacio de deslizamiento, rodeado por un enjambre de recipientes de pacto. Viajó a una velocidad sublignada a través del abismo del espacio. Un ciclo interminable que nunca cesaría hasta que alcanzara su punto final de peregrinación destinada. Su estructura se parecía a un hongo gigantesco, ancho en la parte superior y estrecha en la parte inferior. Numerosas plataformas de acoplamiento vertical se extendieron desde su sección inferior, proporcionando literas para otros grandes buques de guerra. La corona con forma de hongo albergaron sistemas de propulsión colosal. Un escudo transparente, en forma de vidrio, envolvió la parte superior, ofreciendo una protección formidable contra peligros incontrolables. Construido a partir de compuestos metálicos livianos pero altamente elásticos, su casco elegante y aerodinámico estaba cubierto de revestimiento de nanolaminato. Con un diámetro de 348 kilómetros y una longitud superior a 600 kilómetros. Este buque de guerra estaba más allá de todo lo que el gobierno de la Tierra Unida podría esperar crear. Debajo de su exterior suave y coronado de hongos yacía una extensión interna comparable a un pequeño asteroide, un mundo totalmente autosuficiente. Dentro, los ecosistemas independientes prosperaron junto con bosques, reservas naturales, distritos de la ciudad, zonas industriales, fábricas de armas, divisiones militares, unidades mecanizadas, buques de escolta y fortificaciones extensas. Esto no era solo un buque de guerra, era una ciudad celestial móvil. Esta era la capital del pacto, Alta Caridad. En su pináculo yacía el santuario. Este era un gran complejo arquitectónico construido alrededor de la veneración de reliquias sagradas. Residir aquí, sin duda, fueron los miembros principales del Alto Consejo del Pacto, aquellos que ejercieron la autoridad religiosa y el poder administrativo, el Sanshum, autoproclamado profetas. Aunque el Sanshum de cuello largo y de cuello largo era mucho menos en comparación con los Angeli, élites,
Giralanae, Bruts y Ungoi, gruñidos, quienes lucharon y murieron en el frente. Sus viviendas eran nada menos que extravagantes. El Ungoi y Kiyar, Yacals, solo podían mirar con lágrimas envidias. Esta magnífica ciudad, co-construida por el Sanjum y Sangheili, presentaba edificios dominados por tonos morados, azules y plateados. Las estructuras metálicas tienen inscripciones de los hechos gloriosos y textos sagrados de los dioses. El suelo estaba adornado con patrones intrincados y santificados, mientras que las imponentes estatuas de los héroes de los mártires de Sangheili flanquearon las grandes entradas. Grabado a través de las escaleras había innumerables representaciones de las reliquias sagradas del precursor. Cuanto más le falta algo, más se busca hacer alarde de él. Reunir y replicar tantas reliquias para la exhibición de Forerunner no fue más que un intento de enfatizar su propia supuesta divinidad, solidificar su afirmación como los herederos de los dioses. Del mismo modo, la abundancia de las estatuas de los mártires de Sangheili insinuó conciencia entre los Sanjum, conocían su propia fragilidad física y necesitaban guerreros. Por lo tanto, destacaron el Sangheili como los protectores elegidos por los dioses. Sigue un paso demasiado tarde, como exasperante. En lo profundo del gran salón, un profeta de Sanjum, atacado en túnicas adornadas, se sentó encorvado en su trono flotante. Su piel expuesta, profundamente arrugado y antiguo, llevaba una miríada de grietas. Golpeó el reposabrazos de su silla con frustración. ¿Qué propones? Ahora no es el momento de las luchas internas. Sus ojos hundidos se extendieron sobre sus compañeros, su expresión se volvió más fea con sospecha. HMPH, ¿no deberías hacerte esa pregunta? Un compañero profeta, vestido igual de lujoso y sentado a su izquierda, deja escapar una risita afilada y penetrante. Merci contigo. El profeta central, claramente afrontado, apretó sus manos marchitas alrededor de los reposabrazos. Sin embargo, en lugar de estallar, se volvió hacia el profeta sentado a su derecha. Lamento, comparte tu inteligencia. Las coordenadas del territorio humano se refieren al pacto. Dudó brevemente. Se refieren a la supervivencia de nuestro tipo. Acabo de adquirir las coordenadas de los insurreccionistas humanos. ¿Y tú, verdad, cómo sabías ya? Con estas palabras, el profeta a la derecha dejó escapar una risa fría. Una vez que su diversión se desvaneció, su expresión se oscureció. ¿Me estabas espiando? Estos tres no eran otro que los altos profetas del pacto, Merci, Verdad y Remisión. Junto con otros concejales de Sanjum y Sangheili, formaron el órgano de gobierno más alto del pacto. El profeta de la verdad, sentado en el centro y ahora enfrentando sutilmente la oposición de los otros dos. Fue el líder de facto de los altos profetas. Y en verdad, él había traído esto sobre sí mismo. Manteniendo la mayor influencia, la verdad se había considerado durante mucho tiempo como el gobernante supremo del pacto. Sin embargo, con los contraofensivos de la humanidad que se ponen profundamente en el espacio del pacto, la Giralanae de la verdad. Las flotas LED habían sufrido derrotas devastadoras en múltiples frentes. Esta interrupción había sacudido su equilibrio de poder. Entre los tres profetas altos, la verdad puso la mayor confianza en los Giralanae, considerándolos superiores a los Sangheili como guerreros, meros herramientas de fuerza bruta. Esto naturalmente lo colocó en desacuerdo con Profeta de Arrepentimiento, cuya base descansaba sobre el Sangheili. En cuanto al Profeta de la Misericordia, era un centrista, vale la pena mencionar. No piense que la lucha interna es exclusiva de la humanidad. Aunque los tres profetas buscaron el interés superior del pacto y del Sanjum, la pregunta permaneció, ¿quién debería tener la mayor parte del poder? Toma la vanguardia. Profeta de Arrepentimiento golpeó su reposabrazos ligeramente, declarando su condición con una indiferencia escalofriante. Un parpadeo de emociones cruzó al profeta de la cara de la verdad, pero al final, apretó los dientes y asintió. Bien. Pero debes actuar rápidamente. Los humanos pueden haber descubierto la verdad de las reliquias y haberlas activado. Han obtenido la herencia de los dioses. No podemos permitirnos perder más tiempo. Mientras hablaba, la verdad apretó los puños y bajó la cabeza. Solo espero que nuestro camino hacia la divinidad no se desmorone a manos de los tres. Capítulo 440. La ventaja es nuestra. En las sombras, se alzaban las siluetas de los tres profetas altos. El gran salón estaba tenuemente iluminado, mientras que arriba, el techo estaba hecho de cristal transparente,
a través del cual se podían ver débiles brillos de luz. TSK. A pesar de las palabras aparentemente justas y desinteresadas del profeta de la verdad, apareciendo como si hablara por el pacto, por el Sans-Yum, solo un tonto le creyera. En política, no importa cuán sucios estuvieran los esquemas detrás de escena, siempre y cuando se mantuviera la fachada y se evitó el conflicto directo, siempre había espacio para maniobrar. El profeta de las palabras de la verdad no fue más que una retórica autograndizante, un intento de cubrir sus acciones en un velo de nobleza. Asesinando a rivales políticos, purgando aliados y traicionando a los leales comandantes, aunque no fue nada menos que un tirano dentro del Consejo Superior, justificó cada acción como por el bien del pacto. Para el Sans-Yum. Por lo tanto, se consideraba justo. Al colocarse en el terreno moral, se posicionó para juzgar a los demás. Cualquiera que estuviera en desacuerdo fue visto como oponerse al pacto, con mala voluntad hacia todo Sans-Yum, un acto de herejía que los hizo indigno del gran viaje. ¿Qué pasa? ¿Merced? ¿Tienes alguna idea para compartir? A pesar de perder la ventaja y ser forzado al mismo nivel que los otros dos profetas altos, o tal vez incluso una posición más débil, su autoridad de larga data imbuyó al profeta de la verdad con una arrogancia arraigada, manteniendo sutilmente su postura como la más importante entre los tres. Oh, no. No me atrevería a agregar nada. Un espíritu tan noble, ¿verdad? El profeta de Mercy golpeó ociosamente sus dedos, una leve sonrisa jugando en su rostro envejecido. Los dos somos viejos zorros. ¿Realmente estás tratando de engañarme con un acto tan transparente? Sin embargo, su comentario era simplemente una provocación, no una declaración de guerra. Sintiendo al profeta del creciente disgusto de la verdad, la misericordia se cedió rápidamente, cambiando el tema con abrupto deliberada. No hay extraños aquí. Continúa, habla de lo que piensa, todo. HMPH. Con un resoplido frío, el profeta de la verdad se tomó un momento para elegir sus palabras antes de hablar con su voz nasal aguda. A pesar del salto repentino de la humanidad en la tecnología militar, gracias a su descifrado de las antiguas reliquias, que nos llaman la guardia desprevenida e infligen grandes pérdidas, aún tenemos la ventaja absoluta a largo plazo. La ventaja es nuestra. Por lo tanto, debemos aprovechar esta ventana de oportunidad y unirnos para eliminar a la humanidad de una vez por todas. La invasión planificada del alcance ahora es innecesaria. Reach es la fortaleza militar central de la humanidad. Ahora que tenemos sus coordenadas, atacarlo de frente ya no es rentable. En cambio, lo omitiremos. Realizaremos ataques con el espacio de deslizamiento de precisión, priorizando el control de las coordenadas por encima de todo. No podemos permitirnos dar a la humanidad más tiempo para acceder y estudiar las reliquias. Analizar estas reliquias y convertir sus secretos en la fuerza militar lleva tiempo. El pacto había sabido durante mucho tiempo que la humanidad poseía la capacidad de activar las reliquias del precursor. Aunque despreciaron la noción, la realidad era innegable, la humanidad era el verdadero heredero elegido por los precursores. Originalmente, el profeta de la verdad tenía la intención de que el profeta del arrepentimiento tomara la delantera en la batalla, permitiéndole reclamar la victoria desplegando su Jiralanae, Brutes, después de que el arrepentimiento había suavizado la resistencia. Pero los planes habían cambiado. Antes de que sus flotas Jiralanae pudieran movilizarse completamente, habían sufrido una devastación sin precedentes a manos de las fuerzas humanas. Ahora, necesitaba el poder militar de Remended para comprar tiempo para que sus propias fuerzas se recuperen. No debemos darle tiempo a la humanidad. Las reliquias nos pertenecen a nosotros y solo a nosotros. Como dijo el profeta de la verdad. Apretó su puño y se volvió hacia el profeta silencioso del arrepentimiento, su voz pesada. ¿Entiendes lo que esto significa? La conexión directa de la humanidad con los precursores planteó un conflicto irreconciliable con la doctrina religiosa del pacto, la base de su regla. Para mantener su control sobre el poder y mantener su autoridad teológica. El Sans-Yum ocultó esta revelación y, en cambio, declaró a la humanidad culpable de profanar las reliquias de los dioses, justificando una campaña de exterminio total en forma de una guerra santa. No necesitas decírmelo. Movilizaré mis legiones y flotas de Sangheili para tomarlas, coordenadas, a toda costa. Con eso, el profeta del arrepentimiento de repente giró la cabeza, fijando una mirada impertinente en el profeta de la verdad. Necesito un comando total sobre todas las fuerzas participantes, incluidas las legiones Jiralanae. Secuestre eso.
Antes de que el profeta de la verdad pudiera responder, el profeta de Merci expresó rápidamente su acuerdo. Estos dos bastardos oportunistas. Aunque tales pensamientos se arremolinaban en su mente, el profeta de la verdad mantuvo la cabeza bajada, su expresión cambiaba brevemente. Cuando finalmente levantó la vista, había recuperado su comportamiento compuesto. Su mirada barrió al profeta de la misericordia aparentemente divertido y de aspecto inocente, luego aterrizó en el indiferente profeta de arrepentimiento. Una sonrisa fría apareció en su rostro. Bien. Pero antes de que sus palabras se asentaran por completo, cambió abruptamente el tema. Sin embargo, el arrepentimiento, el tema del Sangeili también debe abordarse. ¿Cuánto tiempo tiene la intención de protegerlos? Aunque sus palabras fueron dirigidas al profeta del arrepentimiento, sus ojos estaban claramente fijos en el profeta de la misericordia. Era obvio, estaba buscando arrastrar a su colega neutral al asunto. Era hora de purgar el Sangeili, desobediente. Su tonto sentido del honor y el orgullo pronto los llevará a descubrir la verdadera naturaleza de la humanidad. No podrás ocultarlo mucho más tiempo. Por más de 20 años de guerra, los guerreros de Sangeili, que se enfrentan directamente a la humanidad, comenzaron a cuestionar por qué el Sans-Yum se negó a ofrecer a la humanidad la misma oportunidad de unirse al pacto que se había extendido a otras especies conquistadas. A pesar de sus fuertes pérdidas, la humanidad había demostrado ser un enemigo determinado y formidable. A los ojos de Sangeili, con destino al honor, se habían ganado una medida de respeto. Esto fue especialmente cierto con respecto a los soldados que la humanidad llamó espartanos, guerreros no asustados que mataron a miles de tropas del pacto. Aunque los Sangeili se refirieron a ellos como demonios, había un tono innegable de admiración a regañadientes en el título. Por lo tanto, dentro del Consejo de Sangeili, la idea de permitir que la humanidad se una al pacto, aunque solo a través de la penitencia forzada por su profanación de reliquias sagradas, nunca había desaparecido por completo. ¿El Sans-Yum alguna vez admitiría la verdadera razón? Hacerlo sería cavar sus propias tumbas. Perder su autoridad teológica y política significaría el fin de su gobierno, si no la desintegración completa del pacto. Pero al evitar explicaciones directas y ocultar la verdad con justificaciones débiles, solo sembraron más dudas entre el Consejo de Sangeili. Desde una perspectiva militar, la fuerza de combate de la humanidad podría servir al gran viaje. El pacto nunca fue un puro Vlad imperio de una sola especie. ¿Por qué el Sans-Yum rechazó la humanidad con tanta vehemencia? Este fue el respeto mutuo de los guerreros. Pero, ¿cómo podrían los Sans-Yum, los políticos que habían abandonado el combate y se han vuelto físicamente débiles, posiblemente entender? Claramente, no pudieron. Para ellos, este sentimiento no era más que una inestabilidad peligrosa. Aunque el Sangeili se había abstenido de presionar el problema, la grieta entre ellos y el Sans-Yum nunca había sido reparada. Las semillas del levantamiento de Sangeili y la eventual fractura del pacto se sembraron en el momento en que los profetas Sans-Yum comenzaron a desconfiar y temer a los guerreros de Sangelios. Por supuesto que lo sé. Esa es precisamente la razón por la que necesito comandar sobre sus legiones Jiralanae. Los Sangeili todavía tienen sus usos. Su excesivo sentido del honor puede ser explotado. El poder que desatan en la batalla supera con creces el de tus brutos sin sentido. Como Sans-Yum, el profeta de Remendin albergaba sus propias aprensiones sobre las orgullosas especies guerreras. Sin embargo, con la integración de los Jiralanae en el militar del pacto, el profeta de la verdad, que ejerció una mayor influencia, se llevó el nombre de su adversario principal. El favoritismo abierto de la verdad hacia los Jiralanae, colocándolos claramente como un reemplazo para los Sangeili, había enfurecido a este último. Lamento, reconociendo una oportunidad. Se alineó con el Sangeili para asegurar su lealtad y, por extensión, mantener su posición política. Pero en realidad, nunca confió realmente en ellos. La purga vendría, eventualmente, pero todavía no. A decir verdad, después de acostumbrarse a la eficiencia de las legiones de Sangeili, la mente encontró a los Jiralanae crudo, violento e intelectualmente falta. Los vio como nada más que herramientas fácilmente manipuladas, es suficiente para la fuerza bruta, pero lejos de los comandantes competentes. Habiendo sopesado sus opciones, Remed abordó la verdad en un tono que era casi un orden. Este asunto es mi preocupación. No necesitas interferir. Concéntrese en mantener el alcance ocupado, genere cobertura para nuestro ataque decisivo. Con esas palabras, giró su sillón y desapareció en las profundidades del pasillo.
Al ver esto, el profeta de la misericordia siguió su ejemplo, dejando a la verdad en paz. Estallido. Momentos después de que las grandes puertas se habían cerrado, la verdad golpeó su frágil puño contra su flotante reposapiés de la silla. Nocios, ¿realmente creen que no me atrevería a revelar la verdad? Bueno, no lo haría. Si la verdad sobre los precursores y la humanidad estuvieran expuestos, su propia autoridad se desmoronaría. Entre eliminar a dos adversarios políticos y preservar su propio poder, sabía cuál importaba más. J.E. Recuperando su compostura. Una sonrisa retorcida se deslizó por su rostro. Pero alguien más tratará contigo. Lo que la humanidad ha descubierto de las reliquias es mucho más que solo restos. Sus dedos rastrearon el reposabrazos. Zumbido. Dentro del salón sellado, los proyectores de escaneo soniertos a la vida. Lanzar luz azul y púrpura mientras proyectaban una transmisión, uno de los momentos finales de sus legiones de Giralanae. Auge. Inmersión del sonido envolvente. En la pantalla holográfica, se borró una estación espacial Giralanae. Sus escombros, ahora se parecen a meteoros, llovieron sobre una base de pacto en la superficie planetaria debajo, desencadenando explosiones ensordecedoras. Montañas tembladas violentamente. Los ojos de la verdad se abrieron. El culpable era un buque de guerra colosal. Desafortunadamente, las intensas condiciones del campo de batalla, excavadas por el humo pesado y la posible interferencia de la señal, habían oscurecido la transmisión. La imagen estaba distorsionada, revelando solo una parte del gigante. Una reliquia, al igual que el Bequés. Murmuró. Su sonrisa retorcida se amplía. Lamento, misericordia, veremos quién prevalece. El camino hacia la divinidad me pertenece solo. Sí, este era su plan, eventos manipulados de las sombras, empuñando a la humanidad como una cuchilla involuntaria. La humanidad había adquirido las bendiciones de las reliquias del precursor, artefactos acordados que elevaban su poder más allá de la comparación. Sin embargo, el profeta de la verdad ocultó el alcance total de las pérdidas de su flota, junto con cualquier inteligencia que se haya recuperado. Los otros dos profetas altos solo sabían que las fuerzas de la verdad habían sido emboscadas por las unidades humanas de élite que manejaban artefactos precursores, sufriendo grandes pérdidas. Pero en cuanto a la escala exacta del daño, permanecerían en la oscuridad. La Trus tenía confianza en su capacidad para controlar el flujo de información dentro de sus propios filas. Para acelerar las acciones de Riment, fingió deliberadamente debilidad, empujando sutilmente los eventos hacia adelante. En cuanto a si había considerado la posibilidad de que, después de sacrificar a sus compañeros profetas, él podría ser incapaz de reprimir a la humanidad, tal vez fue su arrogancia, su creencia de que la escala del pacto los aplastaría independientemente. El mayor activo de la humanidad fue las reliquias sagradas dejadas por los dioses, los precursores. Pero el pacto también los tenía. Y los habían estudiado durante mucho más tiempo. No había razón para que debieran perder. En pocas palabras, la ventaja era suya. Su revés no había sido más que un lapso momentáneo. Había subestimado la capacidad de la humanidad para usar las reliquias de los precursores para violar sus defensas e infligir pérdidas tan graves. Una vez que Remet conoció su inevitable fracaso, la verdad condenaría públicamente a los Angeli por su incompetencia en el Alto Consejo. Explotando su honor y orgullo ciegos, empujaría todo su poderoso a una campaña suicida contra la humanidad. Humanidad, no me decepciones. Una vez que las heridas inmediatas de sus pérdidas fueron atendidas, traería una gran caridad y la flota completa del pacto para soportar, aniquilando completamente a la raza humana. Incluso si tuviera que ahogarlos en números pueros, se negó a creer que el puñado de reliquias divinas de la humanidad podría resistir una fuerza tan abrumadora. En la superficie, su plan era hermético, asegurando su poder, consolidando su regla, y posicionándose como el líder supremo del pacto, con un camino sin obstáculos hacia la ascensión. Caminaría por los pasos de los dioses. Pero la verdad había hecho un error de cálculo crítico. Había asumido que la humanidad era exactamente como los había conocido, la misma especie que provenía del sistema Sol. Lo que no se dio cuenta fue que, desde el principio, había estado apuntando al enemigo equivocado. El enemigo que lo observaba ahora no era el gobierno de la Tierra Unida, UEG, en absoluto.